Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Señor, necesito más de ti, vivir en tu presencia, yo te serviré. Señor, tú reinas en mi casa, tuya es mi familia, la pongo a tus pies. Yo te seguiré. De generación en generación es tu fidelidad. Derrama de tu gloria sobre este lugar. De generación en generación quiero poder ver Bueno, buenas tardes, queridos amigos de este programa Sembrando Esperanza. Tenemos un día muy especial y un programa muy especial. Ya lo vais a ver en el desarrollo de estos 30 minutos que dedicamos a este programa. Sembrando Esperanza quiere traer esperanza a los hogares, a las familias desesperadas, a las familias estructuradas, a los hijos que están dando guerra, a los padres y las madres que dan guerra. Pues queremos tener un detalle hoy de esperanza para vosotros. Este programa lo vamos a hacer con una chica que yo conozco desde que era una niña. Y bueno, pues la verdad que sí. La aprecio y la quiero de verdad mucho. Se llama Silvia Reyes Alcedo. Nació en Alemania, para no decir el nombre del pueblo. Está casada con Héctor Aguilar, a quien conozco también hace 30 años o más. Tiene 3 hijas. Estudió magisterio y posteriormente se licenció en psicopedagogía por auténtica vocación. Actualmente cursa estudios en el Seminario Teológico. Ha residido por temporada en distintos países tales como Alemania, Noruega, Papúa, Nueva Guinea y por supuesto España. Desde su juventud ha desarrollado su vocación con niños y jóvenes, tanto en el centro infantil que dirigió durante 13 años como en multitudes de campamentos de niños, adolescentes y jóvenes, así como en conferencias y coloquios. Su dedicación en esta tarea le ha llevado a organizar el movimiento de generación a generación, de lo cual vamos a dedicar este programa de hoy. Para que otros muchos se impliquen en el cuidado y consejo a jóvenes y su integración en la familia, que sin duda es una asignatura pendiente en nuestra sociedad. En este libro que estamos aquí presentando hoy, ella nos va a explicar, porque vamos a citarlo, algunos detalles de este programa que ella lleva adelante, o ministerio, como lo llamamos dentro de la Iglesia Evangélica. Ella, a sentido de Dios, lleva este ministerio, como podéis ver, de generación a generación, así se llama. Y ha escrito este libro, del cual vamos a hablar un poco. Silvia, bienvenida. Gracias, Pepe.
es un privilegio tenerte a ti y con tu libro. ¿Quién lo diría? Muy bien, quería a mi amigo que es el primer libro que escribe ella, pero tiene un repertorio ya para escribir. Él le quedan muchos años para escribir. Así es que iremos viendo lo que va saliendo. La portada, Silvia, es preciosa. No sé qué tarde buscaste para hacer esta foto. Los compañeros que pueden estar viendo un poco la foto o bien la pancarta, al fondo tenemos un barco que es el símbolo de España en el mundo. Ese es Juan Sebastián Elcano. Fue una tarde que yo no sé, se pusieron todos de acuerdo, hablaron con el capitán del barco seguramente y le dijeron, oye, ponte ahí que te damos una foto. Así es que mira, es un libro interesante, yo lo he estado hojeando y viendo un poco más, pero ahí está el librito. Este ministerio en sí, dínoslo en pocas palabras para que nuestro público que está viendo el programa y nuestros amigos que nos ven cada semana tengan una idea. ¿Qué es esto de generación a generación, Silvia? Bueno, es un ministerio que empezamos hace 2 años y medio aproximadamente, y lo que se trata es de la necesidad que vemos de que nuestros jóvenes y nuestros niños continúen con los valores cristianos, que continúen con el deseo de seguir a Jesús, que continúen con el deseo de llevar una vida entregada a Dios. Entonces lo que hacemos es orar e interceder por la siguiente generación. Nosotros somos una generación, estamos orando por nuestros hijos para que esta siguiente generación continúe con el legado que nosotros vamos a dejarles. Entonces nos reunimos en diferentes iglesias de la zona de la Bahía de Cádiz y lo hacemos una vez al mes y bueno, queremos seguir extendiéndolo y extendiéndolo cada vez más. Así que... ¿Has puesto una bola del mundo ahí? Hemos puesto una bola del mundo aquí con fe, creemos que se va a extender a todo el mundo y que las generaciones venideras serán mejor que nuestra generación. Pues, bueno, es tu deseo y es tu oración y esperemos que Dios lo conteste, ¿verdad? Sí. Bien, en tu libro habla como madre, porque veo que el libro es un poco personal. Habla tú de ti y de tu experiencia como madre, habla como hija también. Me ha gustado mucho lo que dice de tus padres, ¿vale? Creo que se lo merece, caramba, ¿por qué no? Dice tú, como madre y como psicopedagoga, muchas veces me he planteado la influencia que llegamos a ejercer sobre niños que están en nuestro alrededor o en nuestro entorno. Mi pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar la influencia de los padres en los hijos? Bueno, yo pienso que la influencia de los padres sobre los hijos es total. Quiero decir que mis bisabuelos ya decidieron entregar su vida a Jesús. A partir de ahí pasaron a mis abuelos, a mis padres y a mí. Y creo que la influencia que mis padres ejercieron sobre mí fue una influencia decisiva para tomar decisiones importantes en mi vida, ¿vale? Entonces yo pienso que mi influencia sobre mis hijas, tengo 3 hijas, ya casi las 3 en plena adolescencia, no es un tema difícil, no es un tema fácil, pero bueno, son 3 niñas que han entregado su vida al Señor y la verdad que los valores cristianos están presentes en nuestra familia y quiero decir que es una influencia definitiva sobre nuestros hijos. O sea, creo que los padres son los que más tiempo deberíamos de pasar durante la infancia en nuestros hijos y si no pudiéramos por el tema del trabajo, que lo intentáramos lo más posible. Es decir, que nuestro tiempo no sea sustituido por personas ajenas a nuestra familia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la edad más temprana de 0 a 6 años psicológicamente es la más importante y donde más se influye sobre el niño. Si esa etapa se la dejamos a las guarderías donde los niños pueden pasar entre 8 y 10 horas, evidentemente la influencia que van a tener va a ser de la profesora que los está atendiendo. De la monitora que lo tenga. O de la abuela que lo recoja, o etcétera, etcétera. Entonces creo que esa es la misión como madre y como padre, el darle el mayor tiempo posible para que nuestra vivencia pase a ellos, porque no solamente transmitimos conocimientos, transmitimos vivencia, transmitimos valores, transmitimos principios, transmitimos formas de actuar, formas de responder ante ciertas circunstancias, o sea, es toda una vida transmitiéndosela a nuestros hijos y creo que es muy importante. Yo había puesto otra cosa aquí y son 2 preguntitas muy cortas, sé que no va a ser fácil, pero ¿quién nos enseña a ser padre?
porque tú hoy eres madre y nadie te dio un librito. Un librito. ¿No? Dice, mira, Silvia, así se llega a ser madre, ¿no? Bueno, yo pienso que primeramente Dios creó la familia. Y al crear Dios la familia, evidentemente desempeña o reparte papeles en medio de la familia. Entonces, cuando tú te quedas embarazada o el hombre tiene un hijo, pienso que se despierta algo en nosotros que hace que nos hagamos sentir padres responsables, cuidadores, etcétera, de los hijos que Dios nos ha dado. A su vez, como hemos sido hijos, hemos visto también los papeles que han desarrollado nuestros padres. También tenemos un ejemplo. A veces puede ser un ejemplo bueno, a veces puede ser un ejemplo malo, pero quizás aprendemos de los dos para saber qué tenemos que hacer después. Y es cierto que cuando eres padre cometes muchos errores, porque tampoco, evidentemente, no somos perfectos por mucho que estudies. Y no traemos un librito debajo del brazo, como tú bien decías. Pero vas aprendiendo, o sea, aprendes con tu primer hijo, con tu segundo hijo lo intentas hacer mejor, y si llega el tercero, pues no es que lo hagas perfecto, pero ya tienes un rodaje hecho. Entonces, bueno, yo creo que se aprende poco a poco. Sí, cuando Dios nos ha creado, nos ha dado ya, pues, el bagaje de poder llegar a ser padre. Sí. Y Él ha puesto las pautas en cada uno de nosotros. También, de hecho, en la Biblia, cuando la leemos, vemos a Dios como Padre y nos enseña cómo nos ama, cómo nos cuida, cómo nos corrige, etcétera. Y yo creo que eso lo vamos asumiendo también, ese rol, ese papel de padre, y después lo vamos desembocando en nuestros hijos. En este caso, cuando venimos de padres cristianos responsables, nos es más fácil aceptar la condición de padre, porque ya tenemos a un Padre celestial que, sí, un que modelo. en sí ha influenciado en nuestro Padre y ellos en nosotros, ¿no? Sí, sí, un modelo a seguir, sí. Tú conoces a Pablo Martínez, ¿eh? Sí. Él escribe un libro, yo lo leí, y esto se sale del guión que vemos preparado, Silvia. Pero él decía que la imagen que los niños tienen del Padre es fundamental. Si el padre, llamándose cristiano, no se comporta como padre, vamos a ver, la imagen de Dios para el niño se frustra totalmente, puesto que padre y padre es lo mismo. Entonces, si Dios es mi padre y el padre que me ha dado aquí en la tierra es este, ¿cómo será el otro? Entonces se desvirtúa la imagen del Dios del cielo, Exacto. del Padre. ¿Es eso así? Sí, es cierto, pero de todas formas la Biblia nos vuelve a llevar a Dios como Padre. Y ese es el modelo perfecto al que tenemos que acudir. Cuando nuestro Padre terrenal no ha sido un Padre adecuado para nosotros, Dios no es nuestro Padre terrenal, es un Padre que es Dios. Entonces está por encima de todas nuestras circunstancias. Por supuesto, pero bueno, Martínez me decía eso en su libro y... Sí, pero hombre, es cierto, es nuestra imagen terrenal de lo que, es un padre, sí. En circunstancias, en familia que tú conoces, los hijos dicen, mire, Dios no me hable, porque el Padre que conozco no me vale. El que está en los cielos está muy lejos. Yo creo que lo más importante como padres, Pepe, es que seamos coherentes. Yo eso lo he visto en mis padres y intento hacerlo también en mi hogar. El hecho de ser coherente. Si yo creo algo, tengo que vivirlo, tengo que mostrarlo. No puedo decir a mi hijo no fumes y yo dedicarme a fumar, porque evidentemente no sería una educación coherente ni consistente para ellos. Entonces tengo que buscar la coherencia en el hecho de lo que yo creo y de lo que pienso que es lo mejor y transmitirlo con mi vida, para que mis hijos vean una coherencia en eso. Pero la segunda pregunta cortita, aunque a veces se hace más larga de la cuenta, en la respuesta es, ¿y quién nos enseña a ser hijos? Porque a veces no es fácil. Digo yo, mis padres eran muy buena gente. Por eso fuiste bueno, ¿no, Pepe? A lo mejor por eso.
Pues igualmente, yo creo que es algo que se va aprendiendo, Pepe, con el tiempo, y ahí entra nuestra posición como hijos, el saber respetar y dar lugar a nuestros padres, que es lo que íbamos a hablar después un poquito, el honrar a nuestros padres, el alabarlos, el exaltarlos, el respetarlos, el darles su sitio como hijos que somos desde pequeñitos. Y yo creo que se nos debería de enseñar sobre todo a respetar a nuestros padres, que hoy en día creo que es el principio en el que más fallamos. La gran asignatura. Después de 13 años de estar trabajando con niños entre 1 año y 5 años, hemos podido ver la falta de respeto que hay en nuestros niños, en nuestra sociedad. O sea, cómo se insulta a un padre, cómo se levanta la mano a un padre, y tú dices, bueno, esto pequeñito, cuando van creciendo, eso se va acrecentando y aumentando. ¿Y a dónde vamos a llegar? O sea, porque si al adulto, a la persona mayor, con experiencia, la que nos puede transmitir enseñanza, valores, etcétera, no la respetamos, ¿a quién vamos a respetar? O sea, porque si no respetamos a nuestros padres, que son nuestros progenitores, y a las personas que más deberíamos de amar, ¿cómo vamos a respetar a policías, a jueces, a autoridades, etcétera, 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 profesores, etcétera? Es todo. Yo creo que la familia es la base para que nuestra sociedad funcione correctamente. Si la familia no funciona correctamente, la sociedad no puede funcionar adecuadamente. La agresión a los profesores, la agresión a los médicos, están ahí. Y aumenta cada vez más por la falta de honra y de respeto hacia los padres primeramente y hacia los mayores en general. Cuando rompemos la cadena, se nos pierde el barco. Ahí vamos a hablar un poco más de la influencia, y hay un gráfico aquí en el libro que tú ibas a hablar. Sí. De ese gráfico, hablando un poco de la influencia que los padres tienen en los hijos, o algo así, creo que era. Sí, aquí podéis ver, no sé si se verá en la cámara. Que una cámara lo puede pillar. El esquema que hemos hecho, el hecho de que nuestros hijos están cubiertos a través de la oración. Entonces los abuelos cubren a los padres y los padres cubren a los hijos, y a su vez los abuelos cubren a los padres y a los hijos. Entonces creo que la oración es un principio de cobertura sobre la familia. Dios protege a la familia, y nosotros creemos a través de la intercesión que nuestra familia entra o se presenta delante de Dios. Cada día nuestros hijos están delante de Dios porque oramos por ello, intercedemos por ello. Lo hacemos de forma individual, lo hacemos de forma familiar y lo hacemos de forma congregacional. Ese en sí es el ministerio, en pocas palabras. Exacto, de generación en generación. Y tomamos el Salmo 3.3 que dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces formamos escudos alrededor de nuestras familias. ¿Para qué? Pues para que no entren agentes externos que la destruyan. O sea, porque el final, hay un versículo en la Biblia que dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, y tenemos la figura del león dando vueltas alrededor de su víctima a ver por dónde puede entrar o pillarla. Y nosotros queremos que nuestra familia sea sólida, y que aunque Satanás dé vueltas alrededor de nuestra familia, nosotros tenemos un escudo que nos rodea. No que nunca nos vengan a pillar, que nunca nos pille, pero bueno. Sí, es cierto, pero confiamos en Dios y creemos que Dios tiene todo el poder y la autoridad para que nuestra familia permanezca. Y de hecho, hemos visto a lo largo de los siglos familias que han permanecido y han ido de generación en generación. Muy bonito. Vamos a sembrar esperanza para cosechar amor. Cantemos todos con confianza que viviremos en un mundo mejor. Ven y siéntate un rato a mi lado. Por favor, ya no sigas llorando. ¿Quién dijo que todo está perdido? Siempre hay un sol que alumbra nuestra fe. No llores más. Aunque tu piel la estén maltratando y tus ríos sigan desangrando,
vienes sembrando esperanzas y 1000 canciones de tu suelo brotarán para que corran los niños por las praderas. En el capítulo, en la página 49, dice tú: no quiero terminar este capítulo sin mencionar que el honrar a nuestros padres no depende de cómo ellos sean o se comporten. Dios nos pide que lo honremos independientemente de su actitud o comportamiento hacia nosotros. El mandamiento de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y se alarguen tus días. Hay promesa es la promesa de que lleguemos a los 100 y pico de años y no nos pasa nada. ¿Qué cubre esto de honra a tu padre y a tu madre? ¿A qué se refiere? Que lo tengamos como un pincel todos los días, que no le falte la comida, pero no lo lavemos. ¿Qué influye todo eso? Bueno, a mí me gustaría explicar que cuando Dios da los 10 mandamientos, los 4 primeros se refieren a la relación que tenemos con Dios. Pero a partir del quinto, que sería el de honra a tu padre y a tu madre, es el primero que establece las interrelaciones con los demás. Es honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, o sea, lo que tiene que ver con los demás. Y el primero que nombra es honrar a nuestros padres. Es el darle el lugar que ellos se merecen. Bueno, cuando eres pequeño, evidentemente tienes una dependencia de ellos y bueno, dependes de ellos, de que te alimenten, de que te vistan, etcétera. Pero ya cuando tú eres adulto, y es lo que tú hacías referencia, cuando tú eres adulto y ellos ya han llegado a su vejez, debemos de seguir honrándolo. O sea, porque la Biblia en ningún momento dice, depende cómo tu padre se comporte, tú los vas a honrar. No, tú los vas a honrar porque son los padres que Dios te ha dado. Luego lo menciono más adelante en unos capítulos, el hecho de que yo honre a mi padre y a mi madre no quiere decir que vaya en contra de los principios de Dios. Es decir, si mi padre me dice, roba, Dios me ha dicho primero, no robes. Entonces yo voy a obedecer a mi Padre Celestial. Pero aún así voy a seguir dando lugar y voy a darle su lugar a mi Padre porque es mi Padre terrenal. Y tengo que honrarlo porque la Biblia me lo dice. Y es el primer mandamiento que encontramos con promesa, de que tus días se alargarán sobre la tierra. Entonces creo que es importante cuando Dios lo establece, por algo será. Creemos que Dios quiere nuestro bien, evidentemente, ¿no? Para que nos vaya bien aquí en la tierra. Yo recuerdo, digo esto porque en fin, yo cuando era un muchachito, un adolescente prácticamente muy joven, mi padre me dijo algo y bueno, aquello pues se quedó en mi cabeza ahí, ¿no? Íbamos por el campo, por el camino, veníamos con la bestia para el pueblo y había un hombre allí trabajando allí ya tarde, ¿no? Y no sé, le hice referencia a este hombre y mi padre me dijo, ese es un mal hombre. Le levantó la mano a su padre. Ese va a acabar mal. Es lo que él me dijo. Mi padre, en el sentido, pues era creyente como todos los españoles eran creyentes, ¿no? Pero había un principio. Exacto. Si ese le levantó la mano a su padre. Ese no va a acabar bien. De ninguna manera, no sabemos cómo va a hacer, pero bien no va a acabar, ¿no? Sí, sí. Y esos valores son los que creo que siempre hay que tener presente, ¿no? Bueno, avanzamos un poco más, o si no, nos quedamos aquí. En el capítulo 8 de tu libro habla de guardar a nuestros hijos de las influencias exteriores. ¿A qué te estás refiriendo? Yo comento el hecho de que es importante que como familia hagamos murallas o construyamos murallas alrededor de nuestra familia, con el hecho de que las hagamos sentir seguras, es decir, cuando estemos en casa, en la casa física, nos sintamos seguros de dónde estamos, no que queramos salir de ahí corriendo y huyendo. Entonces, desde que mis hijas eran pequeñas, siempre hemos establecido normas en la casa. Por ejemplo, hablo de influencias externas, de cosas que el mundo o el mundo exterior ofrece y que nosotros no consideramos que sean adecuadas para incluirlas en nuestra vida.
Menciono en el libro que hay cosas que ya están dentro de nuestras casas y que no las podemos sacar, como es por ejemplo el internet, la televisión, la radio, hay libros, hay revistas, etcétera, que llegan de una forma u otra. Pero tiene que haber una muralla que filtre todo eso. O sea, porque no todo lo que vemos en la tele es apropiado o es adecuado o es bueno para que entre o influya dentro de la vida de niños que están empezando a formarse y a crecer y a madurar. Entonces, como padres, como adultos, debemos de seleccionar. O sea, no prohibir, sino seleccionar y enseñarles a ellos a seleccionar todo lo que están percibiendo y entrando. Antes, yo me acuerdo cuando era pequeña, que en la televisión, cuando ponían películas, había de un rombo y de 2 rombos. Y yo me acuerdo que de niña, cuando salía el rombo, yo ya no podía ver esa película, porque te indicaba que era para adultos. Hoy en día es verdad que eso se ha perdido, se pone a cualquier hora cualquier tipo de película. Entonces, como padre, como adulto, a mí sí me importa la información que ellos están recibiendo. El internet, lo mismo, nuestro ordenador está en el salón, a la vista de todo el mundo. Nada de tener ordenadores cada uno en su propio cuarto donde tú no controlas la información que ellos están recibiendo. Eso no quiere decir que yo esté como policía guardián viendo siempre lo que están viendo, pero sí tienes un conocimiento general de la información y de todo lo que está llegando. Yo hablo de proteger nuestra familia, y creo que lo más potente hoy en día es la información que está llegando a través de los diferentes medios. Los niños están bombardeados por un montón de información que no deberían ni siquiera de recibir, que les está afectando en su madurez, en su forma de crecimiento, y los está atrofiando realmente, porque cuando vemos un niño ya no juega con una pelota. Si no tiene un móvil en la mano, el niño no es feliz ni está contento. Y menciono en el libro también el tema de los adolescentes. Yo os instaría, ¿Instaría? Yo os diría que hicierais una prueba, y es el hecho de quitarle un solo día a un adolescente el móvil de la mano. Eso, y puedes ver la reacción que tienen, de agresividad, de ansiedad, de nerviosismo que ejercen, exactamente, de no saber qué hacer, de aburrimiento, y lo puedes observar. Es increíble el poder que un chisme, porque es un chisme al fin y al cabo, tiene sobre nuestros hijos, y creo que eso hay que limitarlo. Muy bien. Aquí hay otra preguntita más que tenemos. Dice, tú nos hablas en el libro, la página 67, dice, nos habla de que tus hijos no se dejen comer por el mundo, sino que tus hijos se coman al mundo. Es una frase un poco así, pero bueno, explícanos qué quiere decir con eso, que mis niños se coman al mundo, pero que el mundo no se coma a mis niños. Bueno, yo hablo mucho en este capítulo del hecho de que actualmente hemos saturado mucho a los niños de actividades que tienen que hacer, quizás porque queremos lo mejor para él, pero llega un punto en que los niños desde muy pequeños están totalmente saturados, pasan 5 o 6 horas en escuelas, luego tienen actividades extraescolares de todo tipo, con lo cual a lo mejor en casa pasan 1 o 2 horas. Después tienen tantos juguetes que los niños no saben ni con qué jugar. Al final acaban aburridos porque no saben qué elegir. Es mejor que tengan 1 o 2 juguetes con el que desarrollar su imaginación, que tener todo un armario lleno de juguetes y no saben qué hacer. Entonces, con esos principios, el hecho de que todo lo que estamos bombardeando a nuestros hijos de actividades, de cosas, de todo es táctil, todo tienen que tocar, todo lo tienen que tener. Yo no quiero que el mundo se coma a mis hijos, sino al contrario, que mis hijos coman al mundo, que mis hijos influyan al mundo, que mis hijos lleven otros valores al mundo, que puedan mostrar que Dios transforma nuestras vidas, que Dios cambia nuestras vidas. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú dices, el Espíritu Santo me está tocando y me está transformando, me está llenando, mis valores son diferentes porque Dios me da unos valores mucho más altos de los que el mundo tiene. O sea, muy bien. Vamos a ver. Yo tengo una pregunta. Esta sería fácil, la última. Pepe, fácil. Esta es fácil. ¿Qué importancia puede tener que tus hijos en tu casa vean la Biblia y te vean a ti leerla asiduamente?
no voy a decir las 24 horas, pero asiduamente que tú leas la Biblia. ¿Qué influencia puede tener esto en los niños, los adolescentes o incluso tus hijos ya mayores? Bueno, creo que cualquier cosa que hagamos influye sobre nuestros hijos. Entonces, ellos son como esponjas que están absorbiendo todo lo que nosotros hacemos. Es decir, si yo, cuando mis hijos hacen algo mal, me dedico a gritarles a voz a pleno pulmón, evidentemente ellos copiarán eso y gritarán al siguiente. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Si ellos ven la necesidad de que tenemos de leer cada día la palabra de Dios porque nos nutre, porque nos llena, porque nos alimenta, ellos copiarán en principio ese hábito y después lo asumirán. Como familia tenemos un tiempo en casa donde nos sentamos y leemos la Biblia juntos, tenemos un devocional y cada uno da gracias a Dios por algo. ¿Por qué? Pues para establecer ese hábito y ellos poco a poco lo van asumiendo como algo propio. ¿Qué enseñamos? Que la Biblia es lo que enseña los principios divinos, que la Biblia te enseña a tener una relación personal con el Señor, que la Biblia te cambia tu forma de pensar, que la Biblia te enseña cómo llegar a tener una eternidad junto con Dios. O sea, porque no es solamente lo que nos enseña a lo largo de 80, 90 años, o si vivimos 60, 60, pero es la eternidad. ¿Con quién vas a pasar la eternidad? Entonces, como creo que es lo más importante que le puedo transmitir a mis hijos, tengo que enseñarles que la Biblia es muy importante dentro de nuestra familia. Esto me lleva a otra pregunta, que quizá la gente lo tenga en la calle. ¿Tú les estás enseñando a ser cristianos de por sí? Porque tú les estás enseñando, dando unas pautas para que sean cristianos. ¿Es eso lo suficiente o hace falta algo más por parte de ellos? Bueno, en los primeros años quizás les enseñas a ser cristianos, porque les enseñan los principios, les enseñas historias bíblicas, etc. Pero tú siempre le estás enseñando que el cristianismo no se queda ahí, sino que es una relación personal con el Señor. Yo tomé la decisión de aceptar al Señor Jesús con 13 años y mis padres ya son cristianos evangélicos, con lo cual yo ya había visto en casa y había ido toda mi vida a la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Podía haberme quedado como un cristiano más? Sí, pero yo tomé la decisión de aceptar al Señor Jesús. Entonces, ese reto desde muy pequeñas, con 4 o 5 años, se lo planteamos a nuestras hijas. Ellas tienen el reto de tomar la decisión por sí mismas de aceptar o no aceptar al Señor Jesús. Es algo personal que yo creo que tienen que decidir por ellas mismas. Yo no lo puedo hacer por ellas. Ellas podrán seguir toda la vida leyendo la Biblia, orando, sí, cantando y tal. Y puede ser un hábito, tranquilamente. Un hábito, sin llegarse nunca a tener una experiencia personal con Dios. Pero lo que buscamos es que ellos tengan su relación personal con el Señor. Dios, ¿vale? Exactamente, que es lo que la Biblia nos enseña, al fin y al cabo. Pues queridos amigos, el tiempo se termina. Y como cada semana que entregamos una Biblia, pues esta semana nuestra entrevistada Silvia Reyes Alcedos te quiere regalar 2 libros. 2 libros. Para 2 personas que llamen. Si lo quiere, coge el teléfono ya y empieza a llamar. Porque de esto hay menos que Biblias tengo yo. Pues Biblia puede llamar 14 si quiere hoy, pero de libros nada más que tengo 2, ¿vale? Si algo más, tendríamos que gestionarlo por otra parte. Pero bueno, creo que es interesante, es un libro sencillito de leer, pero creo que bastante interesante y será bueno. Además decirte, oye, que no sé si tú has leído la Biblia o no la tienes. Si la tienes, pues estupendo, maravilloso, léela. Si no la tienes, llámanos, te la vamos a entregar. Y la Biblia no es un libro, vamos a llamarle religioso, no. Es el código de Dios para tu vida. Es el manual para ti cada día. Es para que tú la puedas leer, la puedas comparar, te puedas alimentar y saber de las promesas que Dios tiene para ti, como en el caso este de honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, para tu conveniencia, para que te vaya bien, primero, y para que tu vida sea larga sobre la tierra. Creo que egoístamente, hasta egoístamente, si queremos tener una vida larga en la tierra, pues sería bueno que honráramos a nuestros padres, aunque sea egoístamente, pero
si tú eres capaz de empezar a honrar a tus padres en el nombre de Dios, no va a ser egoísmo. Al contrario, va a ser un placer honrar a tus padres y leer la Biblia. Cuando quieras, me llamas y te la entregamos, ¿vale? Esté donde estés. No me vas a llamar desde Japón, allí no te voy a llevar yo la Biblia, ¿verdad? Pero en cualquier lugar de España tú me llamas, yo te la puedo hacer llegar a través de alguien. Y bueno, Silvia, ¿qué más podemos decir? Pues nada, que seguiremos orando por la siguiente generación. Y de generación en generación, dice Salmo 119:90, es su fidelidad. Y creemos en la fidelidad de Dios. ¿Qué tiempo lleva ya con este tema? 2 años y medio. Lo que pasa que realmente nunca pensé escribir un libro, Pepe, no estaba en mis planes. Pero bueno, se puso así y dijimos, vamos a reflejar un poco lo que estamos haciendo. Al principio hemos oído un poquitín del himno, vamos a decir, el lema de generación a generación. Y ahora al final, compañeros, pues le va a haber otro poquito, porque lo hemos dividido, eran 4 minutos y queríamos hacerlo entre 2. 2 minutos al principio, 2 minutos al final. Y es precioso, lo han hecho la misma familia que se ha puesto a escribir el libro y lo han hecho con todo el corazón. Pues sencillamente, enséñale a tus hijos principios morales, principios espirituales, pero siempre a través de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿vale? Que Dios te bendiga. Silvia, muchas gracias. Gracias, Pepe. Cuando pase otros 2 años y medio, viene con otro libro, Sí. ¿vale? O antes. Gracias. Pues, querido amigo, nos vemos la semana que viene. Que Dios te bendiga. Señor, necesito más de ti, vivir en tu presencia, yo te serviré. Señor, tú reinas en mi casa, tuya es mi familia, la pongo a tus pies. Yo te seguiré. De generación en generación es tu fidelidad. Derrama de tu gloria sobre este lugar. De generación en generación quiero poder ver y tu poder. Yo te exaltaré, yo te alabaré. Señor, toma tu lugar, sé el centro en mi familia y juntos adorar. Señor, yo quiero buscar hacer tu voluntad, tu palabra proclamar. Yo te seguiré. De generación en generación es tu fidelidad. Derrama de tu gloria sobre este lugar. De generación en generación quiero poder ver correr tu palabra y tu poder. Yo te exaltaré, yo te alabaré. Derramo mi ser